todo está, más o menos tenemos posibilidades, ¿no? Entonces es cuestión de mejorar nomás esto en esta última semana. Bien, esta última clase, más que todo, no solamente habla sobre la función motora este, de la médula espinal, sino también sobre el equilibrio, nuestra percepción, digamos, del espacio, nuestra ubicación dentro del espacio, ¿no? Del espacio temporal. Es decir, cómo percibimos nosotros, y al percibir nosotros el espacio temporal, se percibe en base al cerebelo, ¿no es cierto? El cerebelo. Ya ayer hemos visto en parte del temporal, ¿no? Donde el equilibrio también tiene que ver con los órganos de Corti y todo ese cuento que nos da el oído medio, el oído interno. Pero ahora también vamos a ver la otra parte, la sensibilidad propioceptiva, es decir, cuando tú pisas, cuando tú te paras, la estereognosis, es decir, cómo nosotros podemos ubicarnos dentro de un determinado espacio, ¿no? El equilibrio. Y aunque ustedes lo vean medio complicado, medio complejo, esto no es nada complejo, solamente es cuestión de entenderlo un poquito y un punto en que con el tiempo en el que estamos viviendo, muchos de nuestros pacientes han comentado tener ACVs de cerebelo, increíble, ¿no? Y estos ACV de cerebelo hacen que aumentemos la base de sustentación, comenzamos a tener varias cosas. Bueno, entonces, la información sensitiva llega pues de todo lugar, ¿no es cierto? El 80% de información llega a través de la vista y nuestros sentidos que tenemos externos, ¿no? Ingresa por la médula espinal, va hacia el tronco encefálico, va al cerebro, ¿no? Hemos visto incluso que la vista, el oído, el olfato, el gusto, todos al final van hacia el tronco cerebral, ¿no? Es lo que hemos podido ver ayer. La semana pasada vimos todo lo que era sensibilidad, tacto, dolor, todo eso. Hemos visto las vías, ustedes las han dibujado las vías. Entonces saben que entra por una vía aferente, entra a la médula, se integra, sube, a veces se decusa, ingresa al tronco encefálico, pasa al tálamo y en el tálamo pasa a hacerse consciente en la corteza. Lo mismo hemos visto ayer que sucede con la vista, con el olfato, con el gusto, ¿no? Que hemos visto que con el oído, que hemos visto que todos ingresan, tienen núcleos en el bulbo, en el tronco cerebral, suben al tálamo y de ahí suben o sea, el diencéfalo, donde es el tálamo, y suben hacia la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y entonces esto hace que sea consciente. Pero estos reflejos ya comienzan a hacerse más complicados. Hemos visto también la semana pasada, por ejemplo, esos reflejos nada más que iban, tú sentías el dolor, iba a la médula, se integraba en la médula y regresaba la respuesta por una neurona eferente de la médula y retirabas la mano, ¿no? O sea, contraías un músculo, extendías otro músculo y podías hacer una movilización. Pero esto puede ser, este es un reflejo nada más. Sin embargo, nosotros vemos ahora, vamos a ver ahora que esto se va integrando mucho más. ¿Ya? Entonces, primero para comenzar en la médula espinal, la parte de la médula espinal, tenemos motoneuronas, ¿no es cierto? Neuronas sensoriales, vamos a comenzar de abajo hacia arriba, que son las que van a sentir lo que nosotros estamos percibiendo. De ahí vienen las interneuronas, ¿no? Interneuronas que son unas células diferentes, interneuronas que pueden ser excitatorias o interneuronas que pueden ser inhibitorias, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y tenemos finalmente, después de estas interneuronas, se integran unas motoneuronas, alfa, gamma, etc., que son las que van a producir que se active, digamos, se contraiga, se extiendan determinados músculos y esto va a producir que haya movimiento, ¿no? Entonces, van a entrar a nuestra médula a través de nuestra médula gris, entonces nuestra asta dorsal, ¿no es cierto? Nuestras láminas de Rexet, como habíamos visto, y cada lámina de Rexet tenía un ingreso diferente. Van a ingresar estos nervios sensitivos que vienen desde la periferia,
¿sí? Y van a llegar a la médula espinal, y en la médula espinal van a excitar o van a integrarse a unas interneuronas. Estas interneuronas, que pueden ser excitatorias o inhibitorias, van a estimular unas motoneuronas, y estas motoneuronas son las que van a producir contracciones, elongaciones, etc., diversos músculos que finalmente van a van a ocasionar que haya un movimiento de un miembro, ¿no? Entonces acá está clarito, ¿sí? El nervio espinal ingresa por la materia, por las láminas de Rexed, y sale nuevamente las ramas para poder inervar a los músculos, ¿no? Las ramas comunicantes, etc. No voy a ingresar en esos puntos. Entonces, igual, entonces la raíz sensitiva ingresan y salen las motoneuronas anteriores, ¿no es cierto? Y existen las interneuronas. Creo que hasta ahí ya no hay ninguna duda. Estas motoneuronas pueden ser gamma, alfa, y pueden contraer, inhibir. Entonces tenemos dos tipos de neuronas: aferentes, que llevan la sensibilidad, que ingresan hacia el asta dorsal, se conectan, y no está bien diagramada la interneurona, pero se conectan por interneurona hacia las motoneuronas que salen por el asta anterior, y las motoneuronas van a producir un movimiento dentro de en un músculo, ¿no? Contracción o inhibición. Creo que ahí está claro, jóvenes. ¿Sí? Bueno, este uso neuronal, ¿no? Este uso con una terminación somatosensorial, neuronal, como quieran ustedes llamarlo, va a inervar unos usos musculares. Estos usos musculares ya los hemos visto hasta el cansancio en casi todas en casi toda la primera parte de fisiología, ¿no? Y estos usos musculares se van a inervar, van a abrir canales de calcio, que van a despolarizar las membranas del sarcolema, que luego van a liberar calcio, este calcio se va a unir con la calmodulina, ¿no? Y van a producir una interacción entre la troponina y la miosina y la contracción muscular, ¿no? Entonces, ahí más o menos ustedes ya lo tienen claro, ¿no? Estos son los usos musculares con las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma, ¿no? Que más o menos es lo que sucede, ¿no? Entonces, nuevamente lo mismo, ¿sí? Las fibras axónicas van llegando y van produciendo la despolarización. Entonces, esto ya está claro entonces, ¿no? Van llegando las fibras por una neurona aferente que produce la sensibilidad, láminas de Rexed, interneuronas, neurona eferente o motoneurona alfa, sobre todo las alfa, que van a llegar a las fibras intrafusales del músculo, ¿no? Y van a producir, al estar estimuladas, una despolarización del sarcolema, ¿no? Que es la membrana muscular, por canales de sodio, y este va a ingresar al interior y va a producir una despolarización, ¿no es cierto?, del retículo endoplásmico, y va a producir la liberación de calcio, ¿no? Y este calcio va a producir la contracción muscular final. ¿Qué motoneuronas tenemos? Diferentes tipos de neuronas: motoneuronas alfa, motoneuronas gamma, y neuronas 2, etc. Y hemos visto los tipos de fibras nerviosas la semana pasada. Entonces, esto puede ser excitatorias o inhibitorias, ¿no es cierto? Cuando es inhibitorias, le otorga un papel, pues, diferente, ¿no? O sea, va a inhibir el movimiento. Cuando son excitatorias, va a comenzar a movilizarse, ¿no? Entonces, nosotros acá, en la práctica, tenemos bueno, este año ya va a comenzar a hacer práctica, ojalá ninguno de ustedes haga práctica de este tipo. Vamos a hacer la práctica con algunas, bien, entonces, el,
nosotros vamos a ver que existen en estas neuronas, tanto las motoneuronas alfa como las neuronas gamma, sí existen las fibras eferentes, son fibras eferentes. Y estas fibras eferentes van a producir diferentes estructuras, diferentes acciones. Las motoneuronas alfa generalmente producen acciones intrafusales dentro del músculo y las motoneuronas gamma acciones extrafusales fuera del músculo, en la membrana muscular. Y esto nos va a producir que ingresen los diferentes neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores usamos acá? Sodio, calcio, etc. ¿No? Entonces, este es más o menos un reflejo rápido, que utilizamos nosotros para ver la integridad de la médula espinal, ¿sí? Entonces, el reflejo fásico, por ejemplo, ustedes han visto cómo en semiología van ustedes a llevar su martillito de reflejos y golpean un tendón, golpean el tendón de la rodilla, el tendón rotuliano. Y automáticamente nuestra pierna produce un saltito y es como una patadita que produce, ¿sí? O en el tendón de Aquiles, estiramos el pie y le golpeamos y el pie se estira, se contrae. Entonces, cambia de posición. Entonces, estos reflejos son importantes. Este arco reflejo nos demuestra la integridad que tiene su parte neurológica. A ver, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos la sensibilidad por la vía aferente, que vendrá por el asta dorsal, vienen las interneuronas, que son excitatorias o inhibitores, como ven ahí, ¿no es cierto? Y entonces salen motoneuronas eferentes, alfas o gamas, según sea el caso. Y estas motoneuronas pueden contraer o extender los músculos. Este es un arco reflejo, ¿no es cierto? Y eso es lo que produce. ¿Y para qué lo examinamos el arco reflejo? Lo examinamos para ver la integridad de la médula espinal, porque por ahí la médula espinal se lesionó en alguna zona, entonces yo le voy a hacer el reflejo al paciente y este no responde. No responde. ¿Ya? Estas son las motoneuronas anteriores, por ejemplo. Por ejemplo, estos son reflejos de retirada, ¿no es cierto? Son reflejos de retirada. Cuando sentimos algo caliente o algo frío, ¿sí? O tenemos un reflejo extensor cruzado, cuando tú sientes en un lado y retiras el otro miembro, por una integridad en la médula espinal. ¿Qué es lo que sucede acá? Primero, tú te quemas con la palma de la mano coges algo caliente. Entonces, esa es la fibra sensitiva aferente. Sientes el calor, la sensación térmica. Esa sensación térmica va a correr por tu fibra aferente y va a ir hacia tu médula espinal. De tu médula espinal van a salir las fibras, las motoneuronas, y estas van a hacer que tú retires la mano, ¿no es cierto? Ya eso creo que ese reflejo ya es la integración. ¿Y qué pasa en el otro lado, en tu otro miembro superior? Pues esta sensación aferente también viaja hacia el otro lado. A veces hay fibras que se decusan y estimulan las motoneuronas del otro lado de la médula. Y entonces tu otro miembro, uno se contrae y el otro se estira. Entonces un brazo se retira y el otro es como que avanza, ¿no? Se contrae y se retira. Ese es un reflejo cruzado, ¿ya? Que tiene una acción diferente. Por ejemplo, acá en la rodilla, ¿no es cierto? Lo que les decía. Entonces hay contracción y extensión de los músculos efectores, ¿no? Entonces la pierna se eleva cuando le haces el martillo. Y este es el reflejo flexor y el reflejo cruzado. Entonces, ¿qué es el reflejo miotático? Cuando nosotros hacemos una exploración física, es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nuevamente voy al tendón rotuliano, ¿no es cierto? Al de la pierna. Lo golpeo con el martillo, ¿sí? Y lo que hace el reflejo miotático es estira el cuádriceps y esto sacude la extremidad inferior. Esto sacude la extremidad inferior, como una patadita. Ese es un reflejo miotático.
El reflejo patelar, ¿de dónde es o rotuliano? Lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, igual, la contracción y el músculo antagonista se relaja. Uno se contrae y el otro se relaja y viene la patadita. Ese es un reflejo miotático, ¿no? Fásico, bien estructurado. Eso nos quiere decir que hay una integridad de la médula espinal. Integridad de la médula espinal. El reflejo miotático, ¿ya? Cuando es un extensor cruzado, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay fibras, nuevamente lo mismo. Una pierna se contrae y la otra se extiende, ¿no? Esto da cuando hay en el mismo nivel medular, hay fibras que cruzan de un lado al otro de la médula, produciendo el efecto contrario. Por ejemplo, aquí vemos clarito, ¿no? Pisan algo, retiras la pierna y la otra pierna la estiras. O con la mano, ¿no? Te quemas la mano quemada la contraes y el otro brazo lo estiras, ¿no? Entonces, reflejo extensor cruzado. ¿A qué se debe el reflejo extensor cruzado? A que algunas fibras sensitivas aferentes cruzan, se decusan y van a inervar los músculos del otro lado. Este es un reflejo extensor cruzado, por ejemplo, ¿no? Y este reflejo de la marcha, a este perrito le seccionaron, ¿no es cierto? Desde la médula, le seccionaron la médula cervical y lo pusieron le movieron las piernas. Y el perrito movía las piernas, movía las extremidades anteriores y las extremidades posteriores era como que se movían automáticamente, un reflejo de la marcha. Seguramente algunas fibras se descruzaron y le permitían esa movilidad, ¿no? Entonces, este es una lesión espinal. Y entonces, ¿todo esto dónde se va integrando? ¿No? ¿Dónde se va integrando todo esto? Se integra a través desde las fibras periféricas hacia la médula espinal, se va depusando, sube por nuestro cerebelo, ¿no? El cerebelo nos da la posición, de ahí se integra nuevamente al tálamo y se va a la corteza cerebral. Es decir que también los animales, la mayoría de animales también tiene un órgano similar al cerebelo que le permite estar en equilibrio y le permite orientarse sobre la superficie que está pisando. Entonces, ¿cómo hace el cerebelo y los ganglios basales? ¿Cuáles son los ganglios basales, no es cierto? El cerebelo y los ganglios basales se encargan de coordinar las actividades motoras, ¿no? Sobre todo los movimientos rápidos, suaves, ¿no? Contraer los músculos, pero contraer los músculos para que tú puedas estar parado. Para eso sirve el cerebelo, para contraer la musculatura y tú puedas estar de pie, ¿no es cierto? Controla los patrones musculares, los movimientos musculares, etc., ¿no es cierto? Y esto también lo hace con los ganglios basales del cerebro, no solamente el cerebelo, sino los ganglios basales están en una interrelación, el putamen, el globo pálido, ¿no es cierto? Todos los ganglios que están alrededor del tálamo, el núcleo pálido, el putamen, el núcleo caudado, etc., son ganglios basales. Por esos ganglios basales circula nuestra tonicidad, los movimientos que van a luego equilibrarse en el cerebelo y regresan hacia la corteza cerebral y se hacen conscientes. Entonces, el cerebelo y los otros núcleos basales son importantes para controlar el movimiento. El cerebelo, sobre todo, va dando lo que es la actividad motora, cómo te vas moviendo, la intensidad, la contracción muscular. Y los ganglios basales, caudado, putamen, globo pálido, etc., ayudan a controlar estos movimientos, ¿no? Los dirigen, les da una secuencia para que puedan movilizarse. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una zona intermedia del hemisferio cerebeloso. Este es el cerebelo. El cerebelo está dividido en dos hemisferios, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo. Y tienen su corteza, su división, tienen núcleos, ¿no es cierto? Tenemos una integración de estos núcleos de la zona del cerebelo con la corteza cerebral y con el tálamo, así como con los ganglios basales.
Entonces, este es el cerebelo con su lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flocu nodular. El nódulo flocu nodular nos va a dar, digamos, lo que es el equilibrio corporal. ¿Para qué nos sirve el cerebelo? El cerebelo nos sirve para que en su integración nos dé la posición en la que estamos, ¿no? Y nos permita deambular, nos permita sentir qué cosa pisamos, ¿sí? Entonces, y en la corteza cerebelosa, ¿sí? En la corteza cerebelosa, en sus ambos hemisferios tienen núcleos, el ventro lateral, el ventro anterior. Y de ahí va viajando hacia la corteza cerebral. Entonces, quienes van hacia la corteza cerebral, ¿no? Hay una vía, la córtico retículo cerebelosa, ¿sí? Y esta córtico retículo cerebelosa va a ir a través de la formación reticular ascendente hasta la corteza cerebelosa y de ahí hacia la corteza cerebral. Eso nos integra. Esta vía aferente que ya se integró, luego nos va a dar una vía eferente. Esta vía eferente nos va a dar igual, desde los núcleos del tálamo, los fastigios, ¿no? Fastigios y los núcleos vestibulares, nos va a dar unas fibras que van a ir hacia el cerebelo, ¿sí? Y luego hace una cadena vestíbulo espinal, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí más o menos cómo se va consiguiendo el equilibrio con el cerebelo. Y también tenemos una conexión del cerebelo, clarita está ahí, con la médula espinal. Es decir, nosotros emitimos una sensación a través de la médula espinal y por sus diferentes cordones, antes de subir hacia la corteza, pasa por el cerebelo. Y esto nos permite a nosotros darle un equilibrio perfecto a nuestras posiciones, a nuestra vida, ¿no? Porque el cerebelo se encarga justamente de eso, que nosotros tengamos una percepción adecuada de dónde y cómo nos integramos, ¿no? Acá vemos nuevamente más a grosso modo en la médula espinal, ¿sí? Fascículos espinos cerebelosos, espinos cerebelosos, que van subiendo desde la médula, van subiendo al bulbo, y de ahí pasa por el cerebelo y regresa por el cerebelo. Claro que al regresar, este reflejo al regresar, va a permitir posicionarnos bien, todas las funciones del cerebelo. Pero también esta situación que estamos observando, cómo va la estimulación hacia el cerebelo, tiene que darse constante y permanentemente y nos va a permitir a nosotros tener una idea sobre cómo estamos parados en el mundo, ¿no? Ubicados en el mundo. ¿Y qué alteraciones tenemos en el cerebelo? En el cerebelo tenemos alteraciones como la ataxia. ¿Qué quiere decir ataxia? Que pisamos y no podemos caminar, estamos como robot. Disdiadocinesia, quiere decir movimientos lentitos. Puede dar el cerebelo nistagmo, es decir, movimientos de los ojos, ¿no? Movimientos rápidos, como latido de los ojos. Trastorno del habla porque te hace más lento, porque recuerden que tiene una vía talámica que también cruza por ahí, entonces lo hace más lento. El síndrome del vermis y el síndrome de los hemisferios cerebelos. Entonces el vermis, cuando se altera el vermis, los reflejos vermianos son ataque, titubeo del tronco, o sea, el tronco se mueve extraño, se abre las bases de sustentación en el cerebelo, ¿sí? Y generalmente miran hacia un costado para evitar el mareo, postura rotada se llama eso. Y cuando hay una alteración hemisférica, no del vermis, sino de hemisférica, hay ataxia también, los movimientos oculares también, especie de nistagmus, ¿sí? No podemos coger los objetos claramente porque hay dismetría, ¿no? Etc. Entonces, el cerebelo tiene un síndrome cerebeloso cuando está sobreexcitado. Alteraciones en la eumetría, en lisostenia, quiere decir que no percibimos un tamaño adecuadamente de alguna cosa. Alteraciones de la sinergia, no puede actuar los neurotransmisores en dos lugares al mismo tiempo, porque unos lugares son excitadores y en otros son inhibidores. Y se altera el tono muscular, pues, en la alteración del cerebelo, ¿ya? Y los ganglios basales, los tenemos ahí, el globo pálido, el putamen, el núcleo caudado, ¿sí?
Esta es la integración total para el movimiento, ¿no? O sea, las fibras nerviosas del movimiento van a pasar por ahí, ¿sí? Y se integran. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración de los ganglios basales, aquí están todos los ganglios basales, mire, yo no sabía todos, caudado, estriado, basales, palio, talámico, putamen, sustancia negra. Aquí tenemos nosotros en el mesencéfalo tenemos nuestros núcleos basales. Creo que ahí están bien ubicados, ¿ya? ¿Dónde son los núcleos basales? Y bueno, y hacen sus circuitos nerviosos, ¿no es cierto? Hacen sus circuitos nerviosos, ¿sí? Son circuitos que vienen de la médula espinal, corren a través de los globos y pasan hacia la corteza cerebral para hacerse consciente. Entonces, estos globos, ganglios basales, ¿no? Hacen circuitos, ¿no? Hacen circuitos y estos circuitos son los que permiten el movimiento coordinado de los pacientes. ¿Quiénes estimulan a los ganglios basales? La dopamina es inhibidora, el GABA es inhibidor, la acetilcolina es excitatoria, ¿ya? La noradrenalina son inhibidores, ¿ya? Entonces, tenemos ahí más o menos la acción donde actúan todos. ¿Y qué tenemos de trastornos en los ganglios basales? Tenemos trastornos hipocinéticos y trastornos hipercinéticos. Trastornos hipercinéticos es cuando comienza a movilizarse de manera desordenada todos los miembros del cuerpo, por ejemplo, tipo el Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, esos son movimientos finos, chiquitos, desordenados. Pero en cambio, por ejemplo, tenemos las coreas, ¿no? Las coreas son movimientos, Corea de Sydenham, ¿no? Por ejemplo, es un movimiento brusco. El paciente así lo dejes tranquilo, no puede, va a seguir moviéndose porque es un movimiento brusco, el cual ha sido generado de repente por un ACV. Alguna cosa. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos ya la bibliografía completada. Ya están colgadas sus notas de la segunda unidad. El día martes me entregan sus trabajos que hemos quedado del quiasma óptico y dónde cómo puede ver una persona, ¿no? O sea, su esquema. Y el día jueves 23, primigeniamente, el jueves 23 o miércoles 22, el jueves 23 vamos al examen. Ya jueves 23. Entonces, esperemos que todo vaya bien, y cualquier duda, pues ya me comunican, por favor. Pero entonces nos reunimos el martes 21, a las 9 de la mañana en la universidad para que me entreguen sus trabajos, ver los últimos detalles y tomaríamos examen el jueves 23. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Dudas, murmuraciones, alguna cosita? Bien, No, jóvenes. doctor. Si no hay dudas, nada, entonces nos veríamos el día martes para terminar ya esta parte de entrega de trabajos, ver alguna duda y el jueves sería el examen final. ¿Sí?